Muy buen día. Hoy es lunes 19 de enero. Avanza el tiempo, avanza. Y hoy tenemos un tema muy importante, que es sobre el origen, el desarrollo de los inicios del trigo como cereal que ha aportado tanto a la humanidad, a su alimentación, y hasta ha servido de dominación. Eso lo veremos más adelante. Hablando de dominación, los imperios se radicalizan en tener una absoluta manera de tener el control de los y las naciones que están en la órbita de su situación geográfica, de su conveniencia geográfica, por lo que hay una lucha a muerte geopolítica. Pero hoy más que nunca, porque no se vayan a creer que es solo China, Rusia, Estados Unidos, está la India. Bueno, está Irán. Irán es una gran nación. Y ya han visto ustedes cómo no solo luchan por la hegemonía de su incidencia geopolítica, sino a nivel mundial. Y luchan a muerte porque han ido perdiendo esa hegemonía, y por eso Irán, que cuenta con un adversario enemigo a muerte, por problemas de geopolítico, no religioso, usan la religión para tales fines, como siempre. ¿Qué es esa nación que creó Inglaterra junto a Rusia, Estados Unidos sobre todo? Decir que Stalin es compromisario de eso. Churchill, el de Inglaterra. Roosevelt, el de Estados Unidos. Y Stalin, el de Rusia, de la Unión Soviética. Aprobaron en 1949 crear un paisito ahí en un terrenito que pertenece a Palestina. Pero tan pronto desapareció el imperio inglés, el imperio norteamericano que surgía con fuerza y con las enseñanzas de su madre patria, Inglaterra, se volvió más agresivo, más imperialista, más dominante. En los continentes lejanos a su accionar geográfico, geopolítico, como en su propio continente, golpe de Estado, asesinato de presidente, asesinato de líderes con grande potencial que luchaban porque su país, y hay aún quienes luchan para que su país pueda tener un hálito de independencia en sus decisiones que tengan que ver con el comercio, con las relaciones bilaterales, y que puedan discutir de igual a igual con Estados Unidos las condiciones de sus relaciones y los beneficios mutuos, que sean ganar. Pero ya sabemos que no. Claro, cada quien cuenta su historia a su manera y a los intereses
que respondan, porque lo han inoculado en la manera de pensar de las poblaciones, sobre todo de América Latina. Hoy América Latina, en sentido general, es más retrógrada. Por lo que no ha avanzado realmente, porque ya hemos visto cómo las contradicciones que se van generando entre los que aspiran a algo nuevo y a los que pretenden del dominio permanente y de por vida, imponen reglas del juego en todo lo que tiene que ver lo económico, lo social, lo religioso, lo cultural. Bueno, y por eso hemos observado que Irán es una nación potencia, que es difícil de matar porque han intentado muchísimas veces de doblar el pulso. Su pueblo se ha dado su forma de gobierno y lo defienden a ultranza. No es que, bueno, lo demostraron ahora, que Estados Unidos, parecido a algo lo que se ha hecho en Venezuela, lo que se intentó hacer en Nicaragua cuando Carter, y lo que se hace en todos nuestros países, aquí en República Dominicana, viene un secretario de Estado a darle órdenes a un presidente. Usted no puede hacer esto. Y lo quitan, aún como quiera lo quitan porque estableció relaciones diplomáticas con China. Ese era el presidente Medina, que en uno de los congresos, no en este, porque yo había dicho que en el recién pasado, no en el antepasado, anunció a todos los vientos que él era un hombre que creía firmemente en la liberación nacional. Bueno, por eso nosotros le tenemos más respeto, porque cree en la liberación nacional. No en la dominación nacional. No en que nos dominen, en que nos digan, haga aquí, haga allí, haga allá, crea esto, crea lo otro. Si usted no cree eso, usted no va a ser presidente. Bueno, ya habíamos definido también que lo que es un partido de liberación nacional, que lucha por el bienestar de la población, toda la población. No es que va a ir en contra de los ricos, ni de los empresarios, ni de los obreros, ni de los... No. Va a trabajar arduamente, como ha planteado Francisco Javier García, que es una de las razones por las que nosotros defendemos ese proyecto. Va a trabajar con todos los sectores de la sociedad y que va a sanear los barrios, y lo ha dicho y lo viene y lo reitera, y que va a implementar formas nuevas, novedosas de cómo generar trabajo y generar progreso en las instituciones que se formen, porque hayan promotores, porque hayan emprendedores, y lo va a apoyar de manera material, de manera espiritual, y lo va a impulsar para que esos emprendedores progresen, ya sea en la ciencia, en la salud, en la ingeniería, en lo cultural, en la cultura, en los que escriben novelas, le van a publicar su libro. Lo oí hablar de eso una vez, de cómo le va a importantizar a los profesores junto con la familia. Deben trabajar juntos. Profesores y familia deben trabajar mancomunados. Así lo ha establecido, es un hombre progresista, independientemente de lo que crea sobre cualquier proceso que se esté dando en el mundo. Porque caben en el PLD es un Partido de Liberación Nacional, y ahí cabe todo el mundo, porque todo el mundo que alcanza la categoría de dirigente nacional, como miembro del comité político o miembro del comité central, puede creer en la religión que quiera. Puede creer en los acontecimientos que se suceden en lo político, a la vertiente que estén impulsando eso. Lo que tienen que respetar son las decisiones que se toman en el comité político para poner en marcha los planes de liberación nacional. Ahí sí tienen que sujetarse a las decisiones de la mayoría del partido. En eso estamos claros. Ahora, cada quien tiene su manera de contar la historia. Es muy fácil decir, cuando a ti te tienen bloqueado en tu barrio, que tú hiciste un túnel para ir a buscar alimento al otro barrio.
Es muy fácil, que hiciste trampa y que hay que matarte, que hay que sacarte de ahí, del barrio, que hay que meterte preso y que vamos ahí a buscarte para meterte preso. Ustedes no lo entienden eso. Pero los jóvenes, con la nueva forma de difundir las noticias, sobre todo las falsas, que hay millones de bots en el mundo entero, robots, en el mundo entero repitiendo. Rafaelito es un delincuente, Rafaelito es un delincuente, Rafaelito es un mujeriego, Rafaelito no sale de su casa, Rafaelito es esto, Rafaelito es otro. Bueno, una vez dijo el señor presidente Rafael Hipólito Mejía, bueno, yo soy de una sola mujer. Claro, lo dijo de otra manera, pero para no ofender sentimientos, lo dejamos ahí. Así que eso es la única condición. Respetar las decisiones que se tomen en el comité político, sobre todo para la liberación nacional. Bueno, y cómo se desarrolla y surge el PAN, que no es sobre el pan nuestras reflexiones de hoy, sino sobre el trigo. Pero primero quiero aprovechar para advertirles a los cubanos, a los venezolanos, a los iraníes, a los coreanos, de qué fueron los cruzados y qué son los cruzados de hoy. Son lo mismo. Por lo que eso eran legiones criminales que como mercenarios, sicarios, azotaron el servicio, azotaron al servicio del Imperio Romano y bizantino todo el Medio Oriente. Y de ahí hacían narrativas y guiones ese imperio, un imperio muy agresivo, duró más de 300 años. Y hacían esos guiones y esas narrativas de acuerdo a los intereses del gran poder económico que imperaba entonces. Porque todavía el capital no existía como tal, pero sí existía la riqueza. Los emperadores eran ricos, los coroneles eran ricos, los generales eran ricos, los terratenientes, los que mantenían una servidumbre esclava al servicio de ellos, en fin. Y los sometían sin piedad al saqueo y su destrucción. Tanto peor como ahora, donde nada se respeta, ahora es peor. Ahora destruyen los países como destruyeron a Irak, a Afganistán, a Libia, a Siria. Un acoso permanente a Irán. Peor, más condenable, persecución y asesinato de sus líderes, a un acuerdo de no agresión con los cruzados, recientemente. Y él lo acaba de decir bailando, y yo maté a fulano, a Suleimani, y después que había terminado de hacer un acuerdo firmado por él, le metieron un misilazo en Irak y mataron varios generales y hombres que dirigen en Medio Oriente los ejércitos que enfrentan las adversidades de sus naciones. Bueno, eso mismo que han hecho esa narrativa sobre los fraudes de Chávez, los golpes de Estado a Chávez, lo mismo que le inocularon productos para producirle un cáncer irreversible en lo que tiene que ver con la continuidad de su vida, y lo matan con un cáncer. Pero así han hecho en Bolivia, hacen una narrativa, pero hacen una narrativa en Honduras recientemente a su favor.
a la que ellos han idealizado. Vamos a poner a este presidente, a ese que ponen. Bueno, eso es así, no es de otra manera. Y por lo que yo recomiendo al que aspire a ser presidente de este país tenga un hálito de una actitud democrática y de liberación nacional. Que sí, que entienda que tiene que despachar, compartir, discutir los asuntos geopolíticos con el mandamás del norte. Eso es así. Ya nosotros en una de nuestras reflexiones habíamos hablado de la importancia en el sentido de que los dirigentes venezolanos debieron de haber hecho algún tipo de acuerdo tripartito con Estados Unidos, con los empresarios y con el chavismo para dirigir a Venezuela sin grandes contradicciones, que de forma tal que pudieran volver ellos a beneficiarse del petróleo, Venezuela seguir adelante, vender el petróleo que le toque a Venezuela, quien ellos quieran, y hacer negocios donde ganen ellos, ganen nosotros y gane el imperio. Si ganen los empresarios, gane el imperio y gane el pueblo. Equilibran y hay un momento de impulso y desarrollo. Es probable que sea lo que esté tratando de hacer la presidenta, a quien le exhorto no confiar mucho. Esos líderes latinoamericanos, la mayoría son agentes de la CIA. De esos líderes de supuesta izquierda. Bueno, y así es como han doblegado la mentalidad de todas las poblaciones hoy día en América Latina, cuando se ha puesto mucho más conservadora, porque creen ciegamente en todo lo que les dicen por las redes. Pero las redes es un secreto, porque te la dicen, es como tú quieres que te la digan, tal cual dice Francisco Javier. Si usted va a pescar, no vaya a ponerle lechuga al anzuelo, porque a los peces no les gusta la lechuga, es la carne, la lombriz es lo que les gusta, tiene que ir a pescar con lombrices. Bueno, y eso es lo que han hecho, han averiguado qué es lo que quieren los jóvenes, qué es lo que les gusta, y ridiculizaron a Chávez, ridiculizaron a Juan Bosch, ridiculizaron a Roldós, ridiculizaron a Torrijos, han ridiculizado a todo el que le ha dado su santísima gana de ridiculizarlo y de denigrarlo al extremo de que la gente lo aborrezca, como ha pasado con Maduro, el jefe del cartel de los soles, y cuando va preso a Estados Unidos, porque él es el jefe de ese cartel, dice el juez que eso no tiene nada que ver, que ese cartel no existe. ¿Ya usted entiende? Bueno, así que ese acoso es permanente. No, mataron a Soleimani, Trump, y a juntos de otros líderes iraquíes, lo que ha advertido a Irán de que tiene que jugar un papel de doble vía, de defensiva y de agresión. No dejarse doblegar. Pero lo han hecho con la ciencia, porque sus científicos que han matado a muchos de ellos, los que hoy están dirigiendo la ciencia en Irán, son hombres de grandes conocimientos, porque históricamente esos fueron los persas, hombres de estudio, de ciencia, grandes médicos, grandes filósofos, grandes científicos de la ciencia, química, física, matemática. Y tienen que oler a lejos cuando pretenden golpearlo, para no dejarse golpear más adelante, tomar su iniciativa, para decirle hasta aquí llegamos y nosotros estamos en condiciones de responder a cualquier cosa. Y así repeler los crímenes salvajes a los que han sido sometidos su población, como los últimos eventos que fueron dirigidos por Israel y Estados Unidos,
y de la manera que han liquidado muchos de sus científicos nucleares y científicos de la ciencia en sentido general, y por lo que de manera determinante no se puede, como decía el Che Guevara, no se puede confiar ni un poquitito así en el imperio, porque firma contigo un acuerdo y mañana quiere hacer lo que le dé la gana, y lo hace. Bueno, sobre Juan Bosch puedo decirles que estaba claro. Aprender a desconfiar sobre todo de los pseudo-izquierdistas dominicanos para no caer en la trampa. Si quieren permanecer, abrácense, le exhorto a los venezolanos, a su pueblo, y junto con él producir desarrollo, progreso y bienestar con equidad. Queríamos hacer esa pequeña observación antes de entrar al trigo, el cual empieza, igual que con la papa, el periodo neolítico, donde los seres humanos buscaban dar la manera por toda la vida de asentarse en un sitio, en un lugar. Ya estaban hastiados de cientos de miles de años. Sí, cientos de miles de años. Ustedes se van a creer el cuento. ¿Usted cree que el ser humano se desarrolla de la noche a la mañana? Pero los seres humanos de hace 5.000 años eran prácticamente igualitos a nosotros, no han experimentado ninguna variación en su estructura física. El emperador Tutankamón, él era igualito a nosotros, el de los sumerios. Estamos hablando de que la especie humana viene desarrollándose en el planeta por más de cientos de miles de años y ha ido evolucionando con el planeta, de por Dios. Y efectivamente, mucho antes de esos 12.000 años, empiezan los seres humanos ya a ir asentándose, porque ya en Sudamérica habían producido asentamientos en lugares específicos, en el orden geográfico. Empezaron a crear casuchas, casitas, monumentos, escrituras, y ya con la experiencia que tenían de la recolección de los frutos, entre ellos los cereales, se iban dando cuenta, porque lo ponían en práctica, de este cereal sirve para esto, este cereal sirve para lo otro, este cereal, el arroz, el trigo, la cebada, la avena, todos esos cereales. Y fueron domesticando esos frutos salvajes que le fue ofertando la naturaleza a la civilización humana, para que asentara cabeza y empezara un proceso de superación como especie para el bien del planeta, porque se entiende, se comprende que debe ser que el ser humano ha evolucionado y se ha desarrollado. El que entienda que ha sido creado, pues muy bien. El que ha sido creado para que conviva con los árboles, con los ríos, con los animales vertebrados y los invertebrados, todo, las aves, los peces, los mares, y respetar siempre, sobre todo, respetarlo siempre, los ríos, porque eso es vida. Sin eso no hay vida. Sin el agua no hay vida. Y hemos destruido infinidades de ríos en el planeta. Tremendo problema.
Ahorita verán las naciones enfrentándose por un chorrito de agua, a muerte. Bueno, en vez de degenerar la manera de que siga lloviendo, de que siga aportando la atmósfera oxígeno y que sigan dándose las condiciones naturales para que las lluvias se produzcan, como lo está haciendo China y otros países. Están sembrando millones de árboles en los desiertos. Bueno, ya ha empezado a llover en los desiertos. Bueno, y de ahí entonces se dan cuenta de que han logrado recolectar un grano que lo fueron sometiendo a estudios para ir seleccionando. Eso se llevó tiempo. Eso no es de la noche a la mañana. Porque yo recuerdo que mi papá sembraba arroz, cultivaba arroz, cosechaba arroz. Y al final ya de la maduración, del proceso que experimenta ese cultivo para estar ya de recolección, siempre seleccionaban los cuadros de arroz donde la espiga era más consistente, más fuerte, más nutrida de granos, y ese cuadro lo dejaban para recolectarlo especialmente y aprovecharlo para que sirviera como semilla para la próxima cosecha. Hacerlo germinar, luego, si no es una producción de arroz de forma directa, ya que hemos hablado del arroz, hemos hablado de la papa, hemos hablado del guineo, hoy estamos hablando del trigo. Y así, como hacía mi papá hace un tiempo, hace 60 años, 65 años, que seleccionaba los mejores cuadros para convertirlo en semilla, pues así hacían los sabios de entonces, que lograron asentarse y dejaron atrás el sistema nómado de existencia del ser humano, porque parece que se cansaron de andar brincando de aquí para allá, de allá para allá, y decidieron asentarse, empezaron a hacer sus viviendas, ubicaban los lugares, sobre todo cercanos a las montañas, donde habían cuevas naturales que les sirvieran de protegerse contra los fenómenos naturales que destruían su vivienda, azotaban su vivienda, producían grandes inundaciones, y ellos se refugiaban en esas cuevas. Por eso hay muchas cuevas que son históricas, como la de Pormier, en San Cristóbal, como la Guácara de Atomayor, en Cotuí, por ahí en Fantino, la cueva de la Guácara, de los indígenas. Ellos vivían al aire libre en su casucha de pajas, de pachulí, de un piso que lo acondicionaban. Ahí tenían sus hamacas, tenían sus higüeros para beber, su tinaja que ya la hacían con arcilla, en fin. Y fueron de esa manera. En la recolección de la semilla, los sabios fueron distinguiendo cuál era mejor y cuál era peor. Porque, les repito, le llevaba tiempo. Sembrarla, ver cuál era la producción, la fueron mejorando, la fueron madurando. Y quiero que sepan que los cromosomas que conforman la estructura atómica de esos granos, de esos cereales, de todos los frutos y productos y toda la materia que hay en la tierra, se autotransforman, pasó con el maíz, se fueron cruzando los cromosomas, y fueron generando semillas más fuertes, más nutrientes, más grandes, con mejor sabor, de manera natural. Claro, eso duró un tiempo importantísimo, hasta la época del desarrollo industrial de la humanidad, que ya ahí empieza otra historia, y la contaremos un poquito más adelante. Y a la medida que fuimos abandonando, se abandona la vida nómada. Y entonces asumimos el estadio de
asentarnos y ser a partir de ahí sedentario. Nos asentamos y vivimos y en paz, aglomerado, y eso generó entonces que el ser humano entendiera la necesidad de alcanzar mejores formas de vida aplicando la inteligencia y los conocimientos que ya habían adquirido los sabios para la salud, para la siembra, para la astronomía, para la producción de armamento con cobre o de utensilios. Fueron dejando atrás porque el trigo en sus inicios, cuando ya el hombre había alcanzado un conocimiento de lo importante que era ese grano para seguir subsistiendo, porque aportaba ingredientes interesantísimos a la salud y al fortalecimiento del cuerpo como tal, empezaron a procesarlo con piedra. Es decir, te fabricaban un pilón con un hoyo en una roca y con otra roca la redondeaban y majaban el trigo e iban logrando descascararlo y conseguir el grano. Pero se dieron cuenta luego que si lo molían con la misma piedra, se producía una especie de una harina. Pero más adelante se dieron cuenta que al mojar esa harina y empezar a hacer una masa, y ya con el dominio del fuego, lo sometían a una temperatura determinada, se convertía entonces esa masa en el pan. No existía la levadura, no existían los ingredientes que hoy día el modernismo le ha dado. Y ahí empieza entonces la gran evolución del trigo, que fue acompañada con el desprendimiento del sistema sedentario del ser humano a la de nómada, de nómada a sedentario, y alcanza el estadio que es quien le permite avanzar enormemente, es decir, el sedentarismo. Y es cuando logra domesticar animales, granos, gramíneas, tubérculos, y logran con el sedentarismo que hoy disfrutamos, amén de las grandes migraciones provocadas por fenómenos naturales, y como los asuntos geopolíticos, sobre todo de actitudes imperialistas, de naciones que habían alcanzado un poder determinado y necesitaban invadir, vencer los ejércitos, oprimir los pueblos para extraer sus riquezas. Siempre riquezas. Hoy se trata de capitales. Como dijo el embajador José Arnaldo Cerulla Ramia en una entrevista que le hicimos. Hoy no es riqueza, hoy son los capitales. ¿Qué es lo que da origen al capitalismo? Bueno, es ahí donde aparecen entonces las mejores especies de semilla del trigo. Es decir, cuando se establece y aprecia la importancia de ese grano que sus sabios domesticaron y empieza la siembra de las cosechas y luego uso para su alimentación. Y con él aprenden diversas formas de producir alimentos. Con el trigo lo sancochaban, hacían una pasta como un moro pastoso, lo combinaban con otros granos o con otras especies de tubérculos que ya dominaban, como la remolacha, en fin. Logran entonces con nuestros ancestros, con los métodos de procesar el trigo, ese producto que reina como alimento en el mundo entero hoy día, hasta hoy día, que es el pan. Es el pan
el que hoy se consume en todo el planeta. Pero es importante señalar que hoy día se están produciendo de 800 a 900 millones de toneladas de trigo en el mundo. Hay países, dentro de los 4 mayores productores de trigo, tenemos la China, la India, Rusia, Estados Unidos, Europa en sentido general, y otras naciones del mundo que producen trigo. Pero pronto ya eso va a alcanzar a más de 1.200 toneladas, de millones de toneladas de trigo, que como decíamos, es la madre de la esencia de lo que genera el trigo, el pan. El trigo es la madre del pan. Logra entonces alcanzar ese estadio y amén de las migraciones provocadas por esos fenómenos de las potencias. Y es ahí donde aparece el trigo como instrumento de alimentación, como materia de alimentación, como un grano de alimentación, con una importancia extraordinaria. Es decir, cuando se establece y aprecia la importancia de ese grano que sus sabios domesticaron y empieza la siembra y luego uso para su alimentación, y con él aprenden diversas formas de producir alimentos. Entre los alimentos que nuestros ancestros procesaban logran el pan, el que hoy se consume en todo el planeta. No se trata de si el pan es bueno o es malo, porque hoy día hay debates importantísimos desde el punto de vista científico de si el pan es bueno o es malo. El pan definitivamente es bueno, porque durante miles de años el pan fue el alimento primario de la humanidad. E inclusive servía como un arma de dominación de los imperios que agredían naciones y lograban dominarla porque derrotaban a sus ejércitos, y para controlar la población le iban y le donaban pan para que ellos se mantuvieran tranquilos y recibieran las órdenes que ya ellos empezaban a impartir. No se trata entonces de que es malo, el pan es bueno. Lo que sí podría ser que su ingesta hoy día el ser humano no la asimile como tal. Es decir, la estructura orgánica, como está formado el ser humano, rechace la forma de cómo hoy día se fabrica el pan, se procesa el pan. Porque dentro del desarrollo del pan, que fue mucho que ver la suerte, porque una tribu estaba produciendo una masa de pan. Bueno, y se le fue el tiempo, y dejaron al aire libre ahí la masa del pan. Al otro día cuando llegan, que durante toda la noche con el frío y las transformaciones de los gases, de los minerales que pululan en los vientos, en el aire, en la naturaleza, se producen cambios estructurales y hormonales en la forma de avanzar de un cuerpo vivo, y resulta ser que la masa de pan es un cuerpo vivo. Es harina que la han ido transformando. Una parte por el hombre y una parte importante por los ingredientes que adquiere o que se le agregan. Ahí es donde está el problema. Bueno, y cuando llegan al otro día resulta ser que la masa que dejaron ahí y que había experimentado esas transformaciones con los cambios de temperatura del día a la noche y los ingredientes que se le agregan a esa masa,
entre ellos la levadura, el pan se había cocido, porque esos eran lugares muy calientes, históricamente han sido lugares donde la temperatura durante el día subía a 60. Bueno, y con esa temperatura se coció la masa, y ahí es donde entonces surge definitivamente que los sabios entendieron que había que someter la masa a una temperatura determinada para que se convirtiera en lo que ellos buscaban, el pan. Y así surge el pan. Así surge el pan de una manera natural. Y se fueron dando las condiciones para que su ingesta fuera de gran provecho, como la papa. Recuerden que aquí hemos hablado de la papa y que es uno de los alimentos, uno de los tubérculos alimenticios que tiene más de 95 propiedades que necesita el ser humano para ser fuerte, y que las otras 5 se las pueden agregar con los productos lácteos, como el queso, la leche, la mantequilla. Miren qué interesante, es un proceso realmente que tiene mucho que ver con la casualística en el desarrollo del ser humano, porque muchos inventos importantes obedecen a la casualística. Que se dieron las condiciones en que hubo una transformación del invento que estaban tratando de lograr, y por algún error o por algunas condiciones naturales o del medio ambiente se logró lo que buscaban, o algo diferente, mucho mejor que lo que buscaban. Bueno, eso pasó con la Viagra. La Viagra la produce la Pfizer para problemas en el hígado. Bueno, y cuando la gente empezó a decir, bueno, pero eso no es para el hígado que sirve, pues yo me tomé la Viagra y estoy acabando. Volvieron a replantear el problema de lo que para qué puede servir la Viagra, y bueno, determinaron y lograron imponer en la psique de la humanidad que la Viagra sirve para superar las debilidades que le generan impotencia al ser humano en sus relaciones íntimas. Y eso ha ayudado enormemente a la humanidad a lograr una estabilidad, porque muchos de los suicidios que se producían en el ser humano, sobre todo en los hombres, obedecían a la impotencia. Y con estos medicamentos y estos últimos estudios que se han ido desarrollando, el hombre ha ido avanzando enormemente. Bueno, por eso pasó con el trigo. Entre los alimentos que hoy tenemos y que están generando gran bienestar a la población. Ahora bien, el problema es de si o no su ingesta del pan genera problema, o es que la realidad de hoy es diferente a la de nuestros ancestros. Ahí es donde empiezan a discutirse, porque hay una serie de factores que el pan de hoy controla, propiedades que no son totalmente favorables a la estructura del ser humano para producir todos los que se necesita como alimento para que sea provechoso para el ser humano y no haga daño. Pero ¿qué pasa? Que las transformaciones que ha subido el pan hoy, por la velocidad, por el horneado, por los ingredientes de la levadura, del que producen una serie de aspectos que no son muy favorables para la estabilidad del metabolismo interno del ser humano, como el gluten y otras propiedades que no son las más adecuadas. Entonces hay que señalar que la manera como se está realizando la producción industrializada del pan no es lo suficientemente clara como para que sea compatible con el pan que comía la humanidad hace 3.000, 2.000, 2.500, 500, 1.000 años, 800 años. Bueno, hasta no hace mucho, hasta hace 2 siglos.
que cuando entonces empieza la industrialización, un proceso que transformó la humanidad, de ahí, con el crecimiento que provocó la industrialización, la parte del desarrollo industrial que ha experimentado la humanidad, ha provocado un crecimiento económico, un crecimiento de la población, un crecimiento del bienestar, un crecimiento de la explotación, un crecimiento del dominio, porque también ha tenido que aumentar la producción de pan en el menor tiempo posible. Es decir, ya te pueden fabricar el pan en 1 hora, en menos de 1 hora, todo el proceso. En menos de 1 hora hay industria en China que te lo fabrican en menos de media hora. Todo el proceso. Todo el proceso. Molido del trigo. La extracción de la harina del trigo. El refinado de la harina del trigo. El procesamiento inmediato para empezar la producción, la masa para producir el pan. Los ingredientes todo eso te lo hacen en 15, 20 minutos ya y te producen miles y miles de unidades de pan. Eso es lo que parece ser que el ser humano no asimila, que lo que asimila es el pan que se hacía a mano o que se procesaba en alguna máquina que fabricó el ser humano, sus científicos, sus sabios, para agilizar un poco y usar menos la fuerza, como los molinitos, como los amasadores, que tiraban la masa y un hombre le daba y le iba amasando, bueno, hasta que se lograba esa masa apropiada para producir y fabricar el pan. En hornos de leña, sobre todo, no de gas, ni eléctrico. Ahí es donde radican las transformaciones que ha experimentado el pan, que parece ser que el ser humano no la asimila. Bueno, hay que señalar que los orígenes de domesticación se remontan a las civilizaciones sumeria, asiria, egipcia, y con ellos por todo el globo terráqueo. Entre los continentes del planeta, el asiático lograba grandes avances, y con el desarrollo de sus civilizaciones, tanto China como India, lograron abastecer los cereales para la alimentación de sus respectivas poblaciones. Hasta el día de hoy son de las mayores productoras de cereales, trigo, cebada, maíz, arroz. China y la India. Bueno, luego siguen Rusia, la siembra del trigo, la producción de trigo, Europa, Estados Unidos. Y con el desarrollo de la producción alimenticia surgen nuevos ingredientes para su procesamiento industriales. Hoy el trigo sigue siendo el mismo de cuando se inició la recolección. Claro, por el cruce de los cromosomas. Son asuntos moleculares y atómicos que se producen en todo lo que es materia. Materia, todos somos materia. Es como la parte espiritual, que algo divino incide en eso para que se convierta a mejor o a peor para la continuidad de la civilización. La alteración de los átomos, del hidrógeno, ha sido para peor, porque puede contribuir al exterminio de la especie sobre el planeta. Y a eso es que están apostando, yo diría, estos tigres. Son tigres que están atentando contra la integridad de la civilización. Ellos creen que se van a salvar. No, no se van a salvar. Se van a ir juntos. Bueno, lo que esa recolección representó a la humanidad de establecerse en territorios altos para vivir y ahí dejar atrás el estadio nómada y surge el sedentarismo. Y su evolución intrínseca, el cambio y uso del trigo, ha ido en consonancia a la evolución propia de la humanidad. Hay un tema que genera contratiempo, contradicciones y grandes dudas, y es el sistema de hoy está en consonancia a los orígenes, y si el ser humano no lo asimila de forma tal que genere los nutrientes apropiados para su alimentación, o los avances están por encima
de las expectativas de los humanos y el humano no ha alcanzado ponerse a la altura de la producción del pan de hoy, y por eso los científicos te recomiendan: no vea el pan como una comida, sino como un complemento a usarse para tener una mejor ingesta. Por lo que una rabanada de pan es suficiente al día para tú sentir la felicidad de haber conocido en un momento histórico del desarrollo humano esa bendición que le regaló el Supremo al ser humano para que siguiera conviviendo pacíficamente de manera armoniosa con la naturaleza y todo su entorno, que fue el trigo con el cual toda la vida se ha producido el pan. Muchas gracias. Espero que este intento de darle a conocer el desarrollo histórico y de las bondades del trigo le haya gustado. Cuídense mucho. Nos veremos muy pronto. Que sean felices.